Protagonistas, creo que vamos a sumar a una persona no solamente por las funciones y cómo ejerce esta función, el protagonismo que tiene, sino el respeto que tiene ganado por parte de su manera de ser y su quehacer como funcionario. En este caso, de la justicia, estamos hablando del fiscal Marcelo Romero. Marcelo, Gustavo Sacañero lo saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Gustavo, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Todo El, muy bien. Gracias por llamar. No, gracias por atendernos, Por favor. Marcelo. Bueno, yo me estaba preguntando al aire Sí. entender algunas definiciones, algunas declaraciones de los funcionarios respecto a la inseguridad y la verdad tuve que pensar mucho para no establecer palabras que pudieran llegar a ofender, porque cuando Kicillof dice la situación de inseguridad es crítica en la provincia de Buenos Aires hace muchos años, bueno, me parece que es un analista de lo que está pasando, que está haciendo una radiografía muy pero muy clara, pero después me pongo a pensar que es gobernador de la provincia de Buenos Aires y bueno, me parece que algo está saliendo mal, ¿no? Cuando Aníbal Fernández hace referencia a lo que es la inseguridad, cuando le preguntan por lo que pasó en, en Ramos Mejía y dice, sucede en todos los lugares del mundo, bueno, entonces no nos podemos preocupar ni por el hambre, ni por la educación, ni por la salud, porque enfermedades, desocupación y hambre hay en todos los lugares del mundo. Y cuando hago este análisis es que comienzo a preocuparme porque miro para adelante y la verdad no sé hacia dónde estamos yendo. Sí, es irritante cuando funcionarios del Estado, de los tres poderes, no, acá Sí, no es cuestión de pasar la pelota y no quedar en offside. De los tres poderes del Estado hacen diagnósticos, hacen evaluaciones, o como dice usted, son relatores de la verdad, uh-huh, pero no hacen ni crítica ni autocrítica. uh-huh, Porque si hiciesen, aunque sea una crítica, pero no, están diciendo lo que puede hacer un relator de fútbol, un relator deportivo, ¿no? claro. Es decir, lo que todos sabemos. Sí, obviamente que el delito existe desde que existe el hombre, desde Caín y Abel, para los creyentes y de los primeros humanos sobre la tierra, el robo, el homicidio, el abuso sexual. Eso es verdad. Es verdad que la provincia de Buenos Aires tiene un problema de inseguridad desde hace mucho tiempo. Ahora, cuando uno tiene responsabilidades de Estado, y quiero remarcar esto, cuando voluntariamente uno elige ser funcionario público, porque no hay funcionarios obligados, salvo el presidente de mesa de votación, que es una vez cada 2 años y por unas cuantas horas. El resto de los funcionarios elegimos la función pública. Voluntariamente decidimos ser diputados, senadores, Claro. fiscales, jueces o presidente. Nadie es obligado a estar en esa función. Debemos responder no solamente las preguntas de la comunidad, en este caso representado por la prensa, sino también hacer las críticas correspondientes. Usted fíjese que lo que se dice ahora, para no quedar mal en las encuestas, a horas de las elecciones, es las libertades de los detenidos dependen exclusivamente del Poder Judicial. Es una verdad a medias, Gustavo, es una verdad a Sí. medias. Es verdad que la única posibilidad de una persona detenida salga en libertad es con la firma de un juez. Eso es categóricamente y rigurosamente cierto. Ahora, también es cierto que en el año 2019, usted lo recordará, antes de la pandemia, fin del 2019, diciembre, el gobernador Kicillof, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, llamó a una mesa de concertación a la Procuración General, a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal de Casación y a todos los jueces de garantía a ver cómo se podía distender la superpoblación de las cárceles. Es decir, no construir nuevas cárceles, no reparar las existentes, no crear nuevas Relajarlas. plazas, sino a ver cómo se podía escarcelar. Y después, 6 meses después, con la excusa de la pandemia, se liberó a una cantidad enorme de presos. ¿Lo liberaron los jueces? Sí, lo liberaron los jueces, pero el gobierno estaba apoyando abierta y explícitamente esa decisión. Otro caso, nadie dice, por ejemplo, que el ministro Alac, compañero del ministro Berni, que es uno de los que tanto habla por estas horas, disolvió la Secretaría de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense. ¿Para qué servía la Secretaría de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense? Nada más y nada menos que para brindarnos información a los fiscales, a los jueces y a la policía de los evadidos, de las personas que se fugaban de las unidades, de las personas que no volvían de sus salidas transitorias, de las personas que producían fugas.
También servía para investigación de los hechos internos en las cárceles, donde no puede entrar la policía, donde no podemos entrar los fiscales como en un barrio porque es una zona de seguridad. Esa secretaría era vital, tanto para la prevención de hechos futuros como para la investigación de hechos ya consumados. Reitero, fugas, motines, homicidios, etcétera. Sin embargo, de eso no se habla exclusivamente de los errores reales que hay que asumir del Poder Judicial. Nada se dice, por ejemplo, de la corriente abolicionista instalada en universidades, en institutos de posgrados, en consejos de la magistratura. Remarco, consejos de la magistratura, el organismo constitucional que selecciona a los futuros magistrados. Ideología que este gobierno y todos los gobiernos anteriores de este color político ha apoyado en forma ferviente. El abolicionismo zafaroniano es una de las banderas del actual gobierno y de todos los gobiernos anteriores del mismo signo político. Es decir, usted fíjese que podemos decir verdades a medias con esta suerte de relato de la realidad, ¿no? Porque es fácil relatar un partido de fútbol. Ahora, cuando uno es relator, pero a su vez es jugador, la cosa se complica. Nunca voy a negar, usted me ha entrevistado con el respeto creo que caracteriza muchas veces, nunca voy a negar las responsabilidades del Poder Judicial. Nunca voy a negar los errores del Poder Judicial, porque sería un necio, aparte de un mentiroso. Pero supóngase que no lo quiera ver, como algunas personas no lo quieren ver, entonces sería un necio, que es peor. Porque el mentiroso, dentro de todo, a la corta o a la larga, se lo descubre, ¿no? Sí. El necio, el terco, el que no quiere ver la realidad, bueno, ese no tiene cura. El abolicionismo penal, es decir, la teoría que dice, por ejemplo, le pongo uno de los tantos disparates como muestra sirve, que el delincuente es la víctima de la sociedad capitalista que lo excluyó, quitándole oportunidades. Es decir, que el delincuente está obligado a ser delincuente porque el sistema capitalista le sacó oportunidades. Eso se explica en las facultades de Derecho, en los posgrados, en los consejos de la magistratura. Y claro, los alumnos de la década del 90 y de los 2000 hoy son abogados graduados, son fiscales, son jueces y que aplican esa doctrina. Esto no se dice. Le digo otra, lo tengo que decir lentamente porque es difícil. Todos sabemos lo que es la reincidencia y la peligrosidad. La reincidencia es la persona que, una vez cumplido una pena, condenado y cumplido una pena, vuelve a cometer un nuevo delito. Esa persona es reincidente. Y el peligroso es esa persona que comete delitos, pero por X circunstancias, por ejemplo, por su adicción al alcohol, a las drogas, por tener alguna patología que no lo transforma en inimputable, pero sí en una persona psicopática, etcétera, se convierte en más peligroso que el resto de los delincuentes. Dice el abolicionismo que la reincidencia y la peligrosidad son categorías estigmatizantes del derecho penal del enemigo. Imagínese usted a un jovencito, a una jovencita de 18, 19, 20 años que le martillan la cabeza todo el tiempo con esta ideología, esta pseudo-ideología, hija del marxismo cultural, con una mezcla de Michel Foucault y demás, ¿cómo puede salir el día de mañana cuando ejerza la profesión de abogado o mucho más la de magistrado? Porque además, si usted me dice, le dan la teoría de Zaffaroni, pero le contraponen a Soler, a Núñez, a Fontán Balestra, y que ellos después decidan, digo, eso me refiero al alumno, ¿no? Sí. Que vayan construyendo su pensamiento crítico, que vayan comparando, y que después se alineen, obviamente, uno se alinea a la ideología que más le plazca, esto es así. Ahora, si le dan solamente como si fuese un dogma, una verdad revelada, una religión, determinado autor y determinada doctrina, y el derecho es una religión, el derecho es una ciencia, ni siquiera una ciencia exacta, es una ciencia normativa. Siempre se dice que hay una biblioteca que dice A y una biblioteca que dice Z, y eso justamente es lo que enriquece la formación del abogado, porque el derecho, que es una creación humana justamente, para regular las inconductas humanas o los conflictos humanos, no solamente los penales, los conflictos de todo tipo, necesita de un abanico ideológico, de un abanico de posturas y necesita de personas con mente abierta, porque cada caso es igual a sí mismo, no hay casos iguales, no hay casos análogos, pueden ser parecidos, pueden tener elementos similares. Todo esto ha contribuido para que en los últimos 30 años, en materia penal, en materia de seguridad, se haga poco y nada. Y usted fíjese que cada vez que hay una campaña política, ahora estamos ya finalizando una, y escuchamos a los políticos y de todos los partidos, quiero ser justo, de todos los partidos, no hay más partidos, de todos los espacios, de todos los colores, de todas las ideologías,
y usted va a coincidir conmigo, ¿qué dice cada político o cada funcionario que asume? Más policías en las calles. Esa es la frase fetiche. ¿Por qué? Porque le da tranquilidad al ciudadano honesto. El ciudadano honesto cree que por ver luces azules dando vuelta por los barrios, el delincuente se va a intimidar, el delincuente se va a asustar y no va a robar. Y el delincuente, esto es aprender o conocer la psicología básica del criminal, hay que leer a Hilda Marchiori y a tantos otros criminólogos, no se intimida frente al sistema penal, porque si no, no habría delincuentes. O sea, estarían laburando con usted en la radio o conmigo en la fiscalía. No se intimida. El policía espantapájaro que nos presentan los ministros de seguridad, todos, el policía que con la sola presencia espanta al delincuente, es una técnica o una táctica de 1920. Si usted recordará la imagen tradicional de la película El pibe de Charlie Chaplin, Sí. que está Carlitos Chaplin con el nene y atrás el policía de la esquina vigilándolos cuando están rompiendo los vidrios. Sí. 1921 es esa película. El policía de la esquina no existe más en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo, no sé, salvo en los alrededores de los castillos de Inglaterra, ¿no? Donde Inglaterra no nos podemos comparar, pero en nada. Y si existe en alguna parte del mundo, seguro que esa parte del mundo no es Argentina. Entonces, no hay política criminal. Destrozaron la inteligencia criminal, es decir, la inteligencia técnica, científica, no el chusmerío de peluquería o de café, para saber con quién se acuesta el rival, el periodista, el político, el estudiante, para después carpetearlo. No, me refiero al analista, al que se adelanta a la acción. Destrozaron la formación policial. Entonces, fíjese que con el asunto de poner más policías en las calles, Sí. las policías locales al principio tenían un curso de 6 meses, después fueron de 3. Sí. Y después, claro, los policías que salían a la calle con esas armas cometían errores gravísimos, algunos de ellos Se que los llevaban a mataban. la cárcel. Sí, y algunos se mataban entre ellos, se les disparaban las armas, claro. Exactamente, les robaban las armas porque Sí. no tenían entrenamiento, iban caminando, lo veíamos acá en la ciudad con el color celeste clarito, Sí. iban caminando solos, ni siquiera le ponían un sargento antiguo para decirle, pibe, mirá para arriba, pibe, mirá para atrás. Obviamente que también se lesionó la investigación judicial, porque estoy hablando ahora ya específicamente del Poder Judicial, con el abolicionismo penal en todos los estratos, porque esta ideología es mayoritaria. Personas que piensan como yo somos los menos, los que leímos a Núñez, a Soler, a Fontán Varela somos los dinosaurios, y los que leen a Zaffaroni son los que son promovidos. Y lo más importante para mí, fíjese que lo dejé para el final, lo que para mí tendría que ser el principio. Todo el mundo habla de la policía en las calles, nadie habla del último eslabón del sistema penal, que es la cárcel. La cárcel. Si no tenemos una cárcel, primero que haya lugar, primero que haya cárceles, Sí. porque las que hay están derruidas y no se reparan. No hay nuevas cárceles. Pero vamos a suponer que hay, o que haya, o que construyan. Si no establecemos un sistema donde a la persona que ingresa por haber cometido un delito o por presuntamente haber cometido un delito en el caso de las prisiones preventivas, donde se le obligue, repito y subrayo, obligue, exija a trabajar o a estudiar o a aprender un oficio o a enseñar un oficio o a hacer algo productivo, lo que usted quiera, pero no a practicar el ocio negativo. Restringir el ocio negativo en las cárceles. Se tiene que levantar a las 7 de la mañana y a las 9 tiene que estar rendido de cansancio, como todos los que estamos en la vida en libertad, porque estamos trabajando, porque nos ganamos la vida trabajando honestamente. El preso tiene que hacer exactamente lo mismo, muros adentro, pagándole, por supuesto, no estoy hablando de trabajos forzados, no estoy hablando de trabajo esclavo, pagándole el peculio como corresponde. Hoy en día con las cuentas electrónicas tranquilamente se puede depositar, el dinero lo puede aprovechar la familia, lo puede quedar para él cuando recupere la libertad, etcétera. Pero hoy el preso está todo el día pensando cómo violar al compañero de celda, cómo matar al guardia, cómo escaparse, cómo ganar cartel, como se dice dentro del penal, cómo organizar un motín, etcétera. Y no se los puede obligar a nada porque, según dicen, violan los derechos humanos o las garantías constitucionales. Esto es falso, esto es falso. Se lo discuto a cualquiera. Imagínese usted si el Estado, por el Poder Judicial, puede restringir la libertad ambulatoria de una persona, vaya derecho constitucional, después de la vida el más importante, ¿cómo no va a poder ese mismo funcionario judicial restringir el derecho a la vagancia? Derecho que perdió. El vago podemos ser nosotros. Si usted quiere no vamos a trabajar. Y yo tampoco. Nos echarán,
agarraremos una bolsa, caminaremos por la vía. ¿Se acuerdan los abuelos que decían los crotos? Sí, los Haremos crotos, vida, churrasco haremos de vida de crotos, croto. sí, sí. Pero bueno, tenemos ese derecho. Y sería una locura, pero lo podríamos hacer. El que cometió un delito no, se le restringen derechos. Y el derecho penal no es un charchascola, Gustavo. No es un andar a cama sin comer el postre. El derecho penal es derecho represivo. El derecho penal es derecho sancionatorio. Las sanciones ante el incumplimiento de las normas penales son las penas, valga la redundancia, del Código Penal. No es una multa por pasar un semáforo en rojo, no es un recargo en un contrato, no es una suspensión en un trabajo, son penas del Código Penal que se cumplen en cárceles. Me preguntan, ¿estás de acuerdo con la mano dura? Mano dura no, mano de cemento, mano de titanio, súper dura, porque para eso es derecho penal. Si no es Disneylandia, si no se paga por cometer un delito, y pagar me refiero con la sanción penal, después de un debido proceso, con el derecho a la defensa, con el juez natural, con la publicidad, con todas las garantías que el delincuente negó a su víctima, y permítame la expresión vulgar, el sistema penal es una joda. Sí, por lo menos es lo que nosotros vemos y haciendo un relevamiento y un análisis de lo que usted estaba diciendo, doctor, me parece Sí. que detrás de todo eso hay una intencionalidad, porque no creo que aquellos que pregonan, que ratifican y que fomentan todo esto, no se den cuenta a quién están beneficiando y a quién están perjudicando. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es el camino que quieren transitar o a dónde nos lleva ese camino? Porque la verdad me parece que no es el correcto, que hay muchos errores, pero errores que no son forzados, errores voluntarios con una intencionalidad que cuesta entender hacia dónde nos lleva y por qué se da de esta manera. A mí esa pregunta me carcome porque no tengo la respuesta, Claro. porque esto lleva a la disolución del tejido social. Esto no lleva solamente a tener un núcleo duro de electores para ganar algún comicio. Esto lleva a la destrucción del tejido social. Me carcome esa pregunta y me la hago todo el tiempo. Me carcome entender cómo Zaffaroni, Michel Foucault y tantos otros le limaron el cerebro a mis colegas, cómo han perdido el pensamiento crítico. No digo que no lo lean o que no sigan sus enseñanzas. Lo que no puedo aceptar es que un abogado, nada más y nada menos que un abogado, no critique, no discuta. Si somos discutidores natos, desde Grecia y Roma, el abogado discute, el abogado objeta. En cambio, en penal, cuando escuchan a Zaffaroni, parece que estuviese hablando un profeta, un semidios. Y también dice disparate. Yo no objeto, es su formación, sus posgrados, sus doctorados. Yo soy un abogadito de provincia, un fiscalito de provincia, no me comparo con él. Sí. Pero ¿cómo no se va a poder discutir un autor? Si discutimos permanentemente, discutimos a los grandes juristas de la historia, ¿cómo no se va a poder discutir a Zaffaroni? Sin embargo, se lo repito una vez más porque me lo digo hasta para mí mismo, ¿no? No puedo entender ese hechizo que ha logrado en tantos abogados argentinos. Y latinoamericanos también, porque hay varios países de Latinoamérica que lo siguen con la misma devoción. Sí. ¿Por qué hacen esto? ¿Lo hacen a propósito? Son todas preguntas que no tengo respuesta. No quiero eludir la respuesta, pero no la tengo, porque no beneficia a nadie. Usted fíjese el caso de Ramos Mejía, Sí. del kiosquero, una nena de 15 años, riéndose después de matar a una persona Claro, con su pareja. claro. O sea, no discutimos temas que nos están autodestruyendo. 15 años, una nena que tiene que estar en el secundario, ya está embarazada con un adulto de 30 años, un adulto que estuvo cumpliendo pena de prisión. No digo que no pueda tener relaciones, si los padres lo autorizan, bueno, el mundo ha cambiado. Sí. No digo que no pueda estar embarazada a los 15, por algo la naturaleza le da esa posibilidad. Ahora, riéndose después de matar a una persona, su compañero, hay algo que está muy mal, hay algo que está roto, hay algo que y se va rompiendo cada vez más. ¿Cómo no vamos a discutir, Gustavo, la imputabilidad de los menores? Claro. No digo cambiar la edad, no digo solamente eso, porque hoy en día, con 16 años, un chico o una chica de 15 años, 11 meses y 30 días Vota. es inimputable. Sí. Y el día siguiente es imputable. O sea, es arbitrario. Porque es así, porque lamentablemente los números son arbitrarios. Ahora, con los avances de la psiquiatría, de la psicología, de las neurociencias, ¿cómo a nadie se le ocurrió? A nadie se le ocurrió pensar que puede haber un sistema diferente, un sistema de pericias, un sistema en donde se analice al menor delincuente, por ejemplo, esta chiquita de 15 años, ella no mató, pero si hubiese cometido el delito va a ser cómplice o coautora,
establecer si comprende o no comprende la criminalidad del acto, si distingue entre el bien y el mal, si distingue entre lo permitido y lo prohibido. O sea, eso se puede hacer y se puede incorporar a la ley. Ahora, leyes hay de sobra. Tenemos 2 códigos penales, 2 proyectos de código penal completos, impresos. Es más, están encuadernados. Uno del diputado Massa y su grupo de especialistas y otro del doctor Boriski, el juez de Borinsky, sí, casación. sí. Hay 2 códigos penales nuevos que están guardados en los armarios, en los anaqueles del Congreso. A nadie se le ocurrió decir hay que aprobarlo o hay que desaprobarlo, hagamos un tercero. Y seguimos, y seguimos. Y entonces, como no queremos construir cárceles, porque es políticamente incorrecto construir cárceles, ahora queremos endurecer las excarcelaciones, hasta que exploten de vuelta las cárceles. Y después van a decir, hay que ablandar las excarcelaciones, hay que dar prisiones preventivas solamente en el caso extremo. Y así estamos, en un pendulismo ideológico, nunca llegamos al equilibrio. Equilibrio, no estoy hablando de la pesca del calamar, no estoy hablando de la minería, que son temas importantes, estoy hablando de la vida y la muerte. Porque esto es vida o muerte. Y no se paga. Eso es lo más grave. No se paga. Y el derecho, todo el derecho, la contracara de la norma, de la ley, es la sanción. Y usted saca el derecho penal. Por ejemplo, el derecho administrativo. Si usted pasa un semáforo en rojo, cruza un semáforo en rojo, va a recibir una multa. Sí. Si usted no cumple con sus tareas laborales, derecho laboral, va a ser suspendido o echado. Si usted no cumple con un contrato, seguramente va a tener otra multa, una multa civil. Y así con todo. La contracara de la norma, ante su incumplimiento, es la sanción. En derecho penal, la sanción es mínima, porque no hay penas a perpetuidad, porque no lo permite nuestra Constitución y nuestros tratados, o si lo permite la Corte ha interpretado que no. No se discute, por ejemplo, alternativas. Yo no digo ni la pena de muerte, ni la pena a perpetuidad en Estados Unidos, que sale la persona muerta de la cárcel. No, pero por lo menos soluciones alternativas, como tiene España, la prisión permanente revisable. Es decir, para casos extremos, para casos en que la persona no avanza en su resocialización, que no demuestra arrepentimiento, que no quiere arrepentirse, que quiere salir de la cárcel para volver a delinquir, esa persona no puede salir. No puede salir. Y no depende exclusivamente de las leyes, también depende de los jueces. Depende de los jueces establecer con toda la autoridad que le da la Constitución, decir, no, esta persona no puede salir. ¿Cómo nadie se anima a Puig? Nadie se anima a firmar su libertad y cumplió por demás sus condenas, pero ahí nadie se anima. Entonces hay desigualdad ante la ley. ¿Cómo sale todo el mundo menos Robledo Puig? ¿Coincide conmigo? Sí, perfectamente. Pero lo estoy escuchando porque me da pena interrumpirlo y hacer una pregunta, porque está haciendo Sí. un relevamiento tan extenso y profundo de la realidad que coincido plenamente y que quiero mirar un poquito más hacia adelante y cada vez la preocupación es más grande porque estamos hablando de fundamentalismo, cuestión de fe, abusarse de la ignorancia, la obediencia debida, el verticalismo que dice lo que hay que hacer y de abajo se obedece, no se piensa, solamente se responde, y venimos Claro. cargando año tras año, y la sociedad lo ha naturalizado, lo lleva a la práctica, lo ve como algo normal, y cuando queremos acordar a aquellos que transitamos por la vida tratando de no equivocarnos, buscando Sí. que los que nos tienen que defender nos defiendan, confiando del que está al lado, llegamos en un momento que nos sentimos indefensos porque no sabemos si el que está al lado nos va a hacer algo o no, si nos hace, alguien nos va a defender o no nos va a defender, si entra a la cárcel, cuándo puede salir y de qué manera, si no hay una connivencia porque ya está una zona liberada y de repente lo que a nosotros nos parece algo que pasó y no entendemos cómo, se sabía que iba a pasar. Entonces, todas esas cuestiones que pueden ser hasta muy, muy banales comentarlas o decir que son cosas muy comunes como para decir y hablar de la seguridad, pero es, doctor, lo que pasa, lo que vemos, el camino que nos hacen que transitemos, y el tema es que no tenemos ningún resguardo, no vamos a un lugar seguro, y de repente la intencionalidad de aquellos que nos tienen que protegernos, me parece que no es la que tienen ellos, ¿no? Bueno, fíjese todos los ítems que usted acaba de enumerar como para encarar reformas lo más rápido posible, Sí, porque cambiar la mentalidad en las universidades va a costar
30 años al revés. Sí. Esto fue hace 30 años que empezó, 30 años al revés. Imagínese la cantidad de años que nos esperan Sí. de muertes, violaciones y demás. Ahora, el dar un mensaje tan contradictorio al delincuente, o la persona que delinque, o como se dice ahora, al individuo en conflicto con la ley penal, porque Claro, no se puede sí. decir más delincuente, porque es estigmatizante. Claro, pobre, ¿no? Sí, hoy tenemos, y se lo dije hoy temprano a un colega suyo, a una colega, hoy tenemos una delincuencia cada vez más joven, siempre hablando de mayores de edad, ¿no? Yo soy fiscal de mayores, Sí. 18 años para arriba. Cada vez más jóvenes, 18, 19, 20, 25 máximo. 30 ya son, comillas, viejos. Sí. 25 años son lo máximo. Extremadamente violentos, aún sin necesidad, porque si no, un muchachón de esa edad, para robar la cartera a una anciana, imagínese qué resistencia puede ofrecer la Claro. víctima. Ninguna. Claro. Sin embargo, la castigan, la lastiman o la matan. Sí. Pero como contracara de esto, que parecen tan guapos, tan violentos, como están solamente con el corajil, ¿no? Que es el consumo de estupefacientes, Sí. son tremendamente cobardes. Sí. Tremendamente cobardes. Porque cuando vienen a la fiscalía, porque de vez en cuando agarramos a algunos, y vienen presos, esposados, se ponen a llorar. Claro. Y este individuo que dio muerte al kiosquero, según las crónicas periodísticas, Sí. se puso a llorar frente al fiscal en otro caso. Y no quería No me- perpetua. Claro, pero yo le puedo asegurar que eso es real al 100%. Se sientan frente a nosotros, y no frente a mí, que soy el fiscal, frente a las instructoras, que son mis colaboradoras directas, y se ponen a llorar. No señora, sí señora, no señora, sí, señora, ¿puedo llamar a mi mamá? Que uno le da ganas de darle un sopapo, uno no le va a Sí. pegar a un detenido, pero darle un sopapo hasta como un padre, ¿no? Sí. Es decir, reaccioná, acabas de hacer un desastre, ¿cómo me voy a llamar a mi mamá? Ahora se te cargo, acá no estás para llorar. Yo le digo, acá no llore, señores, yo lo trato de usted, aunque sean muy jóvenes. Acá no venga a llorar, acá no se llora en otro momento, acá no. Acá defiéndase, y si no haga silencio, que tiene derecho. Pero no pasa nada, porque después saben Sí, que es seguro. todo un acting, ¿no? Porque afuera está la mamá, el papá, la pareja, a veces van con los bebés, y si no, vienen con, si ya son medios que tienen varias entradas, vienen con todo el barrio y cortan la calle 7 en las fiscalías. Claro, y Y presiona. tenemos a la marcha pidiendo la libertad por fulano que es inocente, que está empapelado por la policía, perseguido por el fiscal. ¿Se acuerdan de mi madre, que en paz descanse, de la hermana que no tengo? En fin, usted ya esto lo conoce, Sí, esta sí, geografía desgraciadamente y sí. esta escenografía. Sí. Ahora, el mensaje que le damos a esta juventud, que equivoca el camino, es nefasto, porque saben que no pagan nada, que es casi gratis, que pagan moneditas, que por un homicidio pagan nada, porque por pitos o por flautas, los 15 años que le puede imponer un tribunal, después se hacen 10, después se hacen 7, y a los 5 ya empiezan a volver a la calle. Claro. O Sí. sea, estamos dando un mensaje nefasto, nefasto. El derecho penal debe ser sancionador. El derecho penal no es una caricia al alma. El derecho penal no es Disneylandia. No es un chaschascola. Es, mirá, cometiste un delito, defendete. Te vamos a dar todas las garantías que le negaste a la víctima. Todas las garantías. Vas a tener un defensor desde el minuto cero gratuito. Y que son brillantes, son mis colegas defensores oficiales, son brillantes. Sí. Si querés tener un abogado de tu confianza, vendrá un abogado de tu confianza. Vas a hacer todo lo que corresponde dentro de la ley. Pero si logramos probar tu culpabilidad, te vamos a condenar. Y vas a estar tanto tiempo en la cárcel. Y en la cárcel no vas a hacer lo que querés. No vas a ir con cartel. No importa lo que te dibujes en los brazos. Aunque te hagas los puntitos y todas esas tonterías que se dibujan como que mataron policías. A veces Sí. no mataron ni una cucaracha. Pero bueno, ellos quieren llegar con cartel a la unidad. Sí. Vas a cumplir un horario de trabajo, de estudio, vas a aprender un oficio, y si tenés un oficio le vas a enseñar a los más jóvenes, o vas a practicar un deporte, o vas a enseñar un deporte, pero vas a llegar a las 10 de la noche y te vas a caer rendido, no vas a tener ganas ni de violar a tu compañero, ni de pegarle al guardia, ni de organizar un motín, vas a querer dormir, porque al otro día te van a levantar a las 7 de la mañana nuevamente, y el domingo 2 horas verás a tu familia. No es tanto, no es mucho pedir, y tampoco es contrario a ninguna constitución. A ninguna, de ningún país del mundo, y mucho menos a la nuestra. Al Porque contrario. justamente es la retribución, es justamente la deuda que contrajo con la sociedad, con toda la sociedad, no con la víctima solamente, con toda la sociedad. Porque el homicidio del kiosquero, por supuesto, agravia primero y nadie a la familia, pero nos agravia a todos. Sí. Cuando violan a una niña nos agravia a todos, cuando matan a un anciano nos agravia a todos. Esa deuda con la comunidad debe pagarse.
y utilizo todas las palabras prohibidas, ¿no? Como que la pena no tiene que ser una sanción. La pena es un castigo, la palabra es castigo. El artículo 18, cuando dice que las cárceles no son para castigo, se refería a las cárceles del siglo XIX o del siglo XVIII, donde había tortura, donde había más castigo que la sanción penal. A eso se refiere el artículo 18, no que las cárceles son un country club, donde van a pasar unos añitos en un spa. La pena del derecho penal, lo digo aún a conciencia de la reiteración cacofónica, la pena penal es una sanción, la pena penal es un castigo, no es una caricia al alma. Se lo discuto a cualquiera, desde Zaffaroni hasta el último de sus discípulos. Doctor, ojalá en algún momento esto pueda cambiar, ojalá alguien entienda cuál es la situación, que los intereses queden de lado, no sé si ideología o qué pensamiento, porque me parece que la política en este lado, si mira de esta manera, la verdad se está equivocando porque no tiene que ver con ninguna ideología, sí con alguna intencionalidad y con un camino que nos, de alguna manera, nos quita la dignidad y hace que aquellos que deban impartir la justicia, bueno, se equivoquen el camino. Claro, y justamente, y Sí, si hay jueces que sienten pena al aplicar pena, sí, que renuncien, que se dediquen a otra cosa, claro. que se dediquen a otra cosa. Yo no digo que no den sus teorías abolicionistas, que vayan a dar clases, que estén en organismos de derechos Claro, humanos, que sean defensores, pero que no sean jueces, que no sean fiscales. que no Es como un apliquen sacerdote penas. ateo. Claro. Es absurdo. Doctor, queremos ser respetuosos con el tiempo. Era hasta -10, así que si nos hemos extendido algunos minutitos, tiene que ver con lo interesante de la charla, que seguramente en algún momento la vamos a continuar con un café de por medio, un mate o lo que sea, para que la charla siga siendo tan amena como hasta ahora. Le agradecemos este contacto y lo mejor para usted, doctor. Muchísimas gracias, muy honrado, como siempre. Hasta pronto. Gracias. El doctor Marcelo Romero, fiscal. Y la verdad que da gusto.